¿Cómo están, jóvenes? Hoy vamos a comenzar un nuevo tema que son los gases en la madre tierra, ¿sí? Cuando hemos hablado de leyes ponderales, de igualación de reacciones, lo que hicimos el año pasado, estábamos hablando del estado sólido y líquido. Cuando hablamos del estado gaseoso, este estado tiene también sus diversas normas y por ende al tener sus diversas formas también va a tener las leyes que la rigen. Y por eso es muy importante estudiar estas características, ¿sí? Vamos a empezar la clase definiendo los 4 estados de la materia. Sabemos que tenemos 4, pero el cuarto estado es el plasmático, que solo se da a temperaturas elevadas o a descensos inmediatos de temperatura. Entonces no es tan considerado en nuestro medio, ¿sí? Porque estos se trabajan ya en el estado plasmático, lo van a trabajar en laboratorios especializados donde van a ver el movimiento molecular. Nosotros vamos a basar nuestro estudio a 3 estados de la materia que lo podemos ver en nuestro cotidiano vivir: el sólido, el líquido y el gaseoso. Tenemos que recordar que un sólido tiene una forma propia, que sus moléculas están debidamente ordenadas, que no existe espacio entre molécula y molécula. Es por eso que tienen una forma y un volumen determinado. Y también que estas moléculas sí tienen un movimiento internamente, que es el movimiento vibracional. Un sólido se puede convertir en un líquido por un cambio de estado denominado fusión. En cambio, un líquido sí tiene volumen, pero no tiene forma y adapta la forma del recipiente que lo contiene. Asimismo, podemos ver que sus moléculas tienen cierto espacio entre molécula y molécula. Y estas moléculas tienen un movimiento vibracional y rotacional. Por eso, cuando yo accidentalmente se me cae un balde de agua al piso, esta agua cubre cierta superficie, cierta área, pero no se va a extender a más allá. Lo que no pasa con un gas. Entonces ahora vamos a vincular nuestro estudio al estado gaseoso. ¿Qué me dice del estado gaseoso? No tiene volumen ni tiene forma. También, como lo ven en el dibujo, adopta la forma del recipiente que lo contiene. Este gas va a ocupar todos los espacios del recipiente que lo contiene. Entonces, cada una de estas moléculas están distanciadas. Existe gran distancia de molécula a molécula. Y como es un gas, dice que estas moléculas tienen la libertad de moverse en cualquier dirección. Pueden ir hacia abajo, al costado, arriba. El único límite de su movimiento es el recipiente. Aparte de ello, tenemos que ver que un gas se comprime con facilidad. Es por eso que cuando ustedes han visto nuestra garrafa que utilizamos en la cocina, son casi de 22.5 kilos. ¿Cómo han podido ser encerrados en ese cilindro? Gracias a una presión que ha hecho que este gas se comprima en este recipiente. Esas son las características de un gas. ¿Y por qué si yo abro una garrafa en mi cocina y esta la dejo abierta, lo va a sentir el olor mi vecino y el otro vecino? Esto se debe a que las moléculas de un gas tienen 3 tipos de movimiento: el movimiento vibracional, rotacional y traslacional.
ya que las moléculas de un gas son extremadamente livianas. ¿Cuáles son las propiedades de los gases? Dice que son fácilmente expansibles, que pueden ocupar la mayor cantidad del volumen posible. También se pueden comprimir siempre y cuando hay una fuerza que los comprima. A esa fuerza la llamaremos presión. También tienen gran difusión. ¿Por qué? Porque pueden atravesar cualquier membrana, coloquen una tela, ahora que están los barbijos, de modo un barbijo, abran el gas, esto atraviesa el gas. ¿Por qué? Porque sus moléculas son bastante pequeñas y pueden atravesar cualquier material. Tienen el poder de efusión. ¿Qué quiere decir? Que pueden escapar por cualquier orificio que exista a través del recipiente que lo contiene. Si yo abriría en mi cuarto o en la cocina la garrafa de gas, el gas saldría por las esquinas de la puerta porque no está totalmente herméticamente cerrado. Siempre va a haber un lugar en la chapa, un agujerito por debajo de la puerta. Y como son moléculas tan pequeñas, van a poder salir de ese lugar. Esas serían las propiedades de los gases. Sus características. Cuando hable de un gas, chicos, siempre tenemos que relacionarlos con 3 conceptos. Un gas siempre tiene que tener presión, volumen y temperatura. Nunca pueden ir una sin la otra. Son los 3 esenciales. Vamos a hablar de la primera característica, que es el volumen. Ustedes ya lo han visto esto en física, cuando en tercero de secundaria han empezado a hacer sus tablitas de conversiones. Empezaron a hacer lo que es conversiones de masa, de volumen, de tiempo. Y ese contenido que hemos avanzado anteriormente nos servirá para este tema. Tengo que ver que el volumen es una medida del espacio ocupado en un recipiente o en una porción determinada. La unidad manejada para gases en volumen es el litro. ¿Y en qué se relaciona? Nos dice que el litro es el volumen ocupado en 1 kilogramo de agua a 4 grados centígrados y 1 atmósfera de presión. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en ese concepto físico para química? Que en gases todo el volumen debe estar en litros. Y para ello utilizamos lo que es nuestra tablita de conversiones. Nuestra tablita de conversiones nos dice que en 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Que 1 litro es igual a 1000 ml. Y que 1 ml es igual a 1 centímetro cúbico. Todo esto lo deben tener todavía mucho más extenso en sus tablas de conversiones de física, que será una muy buena oportunidad para desempolvarlas e utilizarlas en este tema. Vamos a ir recordando cómo se hacían las conversiones. El ejercicio nos dice: ¿cuántos litros existen en 450 ml? Entonces, yo veo acá que litros es la incógnita y el dato es 450 ml. Siempre se debe anotar primero el dato, ¿verdad? Para empezar el ejercicio. Y luego de ello debemos elegir cuál de las equivalencias que están a este costado, la 1, la 2 o la 3, me servirán para realizar este ejercicio. Yo tengo que buscar una que contenga ml y litros. Entonces voy viendo. La primera tiene metros cúbicos y litros. No me sirve. La segunda tiene
litros y mLs. Esta sí me sirven. Miren, aquí tengo litros y mLs. Aquí mLs y litros. Entonces, esta, la segunda, es la que me sirve. Voy a extraer esa equivalencia. ¿Qué dice? En un litro existen 1000 mLs. De acá lo extraje de mi tabla que me proporcionó mi profe de física. Para poder transformar, como tengo mLs acá, en la raya de fracción lo debo colocar mLs abajo para que estos dos se puedan simplificar. ¿Quién tiene mLs? ¿1 o 1000? Ciertamente es 1000. Entonces coloco estos 1000 irán hacia aquí abajo y lo que sobra, que es un litro, irá hacia arriba. La multiplicación se la realiza los de arriba con los de arriba. 450 por 1 me dará 450. En la parte inferior, 1 por 1000 me dará 1000. En esta parte lo que se hace es una división. Entonces yo digo 450 dividido entre 1000, el resultado será 0,45 litros. Eso quiere decir que 450 ml es igual a 0,45 litros. Solo es una conversión, estamos recordando. Entonces, ¿de qué depende el volumen en un gas? Depende de la presión y de la temperatura. Es algo que no debo olvidar. La presión es otro concepto que es determinado, dice, por el choque que realizan estas moléculas. Ya les he dicho que una molécula se puede mover de un lado a otro, de arriba, abajo, acostado. Y al moverse estas moléculas van a chocar con las paredes del recipiente y a la vez van a chocar entre ellas. Entonces, este choque que hay entre ellas y entre el recipiente va a generar una fuerza. Y esa fuerza se va a determinar en un determinado área, porque está encerrada en una garrafa. A esa fuerza se denomina presión. ¿Cuáles son algunas equivalencias que se utilizan en presión? Vamos a ver. Nos dice que una atmósfera es igual a 760 mmHg. ¿Qué significa? Milímetros de mercurio. Esta es una unidad de presión, los milímetros de mercurio. Otra unidad es la atmósfera, que acá lo vamos a ver abreviada con ATM. Entonces, una atmósfera es igual a 760 torrs, que significa torricelis, que también es una unidad de presión. Una atmósfera también va a ser igual a 14,7 psi. ¿Qué significa eso? Libras sobre pulgadas al cuadrado. Y ustedes van a averiguar a cuánto equivale un pascal, que es otra unidad de presión. Realizamos ejercicios de conversión. Decimos, calcular cuántas atmósferas, ATM significa atmósferas, existe en 8 psi. Comienzo viendo el dato. ¿Qué me da? 8 psi. Lo utilicé esto de acá, lo copié acá. Tengo que buscar dónde tengo psi en mi tabla. Y ciertamente, como ustedes lo ven, lo tengo en esta parte. Esto lo voy a extraer acá para que lo vean ustedes o lo hagamos de una forma más cuidadosa. ¿Qué nos dice? En una atmósfera hay 14,7 psi. ¿De dónde he sacado esto? Esto lo saqué de mi tabla de equivalencias. Para que se simplifique psi, todo este 14,7 tendría que ir abajo. Y lo que me sobra a esto
tendría que ser una atmósfera, va a ir en la parte superior. Entonces yo tengo 14,7 psi abajo y una atmósfera arriba. Acá PSI con PSI se va. ¿Qué es lo que me sobra? Me sobra atmósferas. Pero no, el ejercicio no me pide, me pide hallar lo que son atmósferas. Entonces ya habríamos llegado a la conclusión de este. Yo digo, si el ejercicio me pidiera hallar milímetros de mercurio, que es lo más correcto, ¿qué tendría que hacer? Entonces voy a utilizar otra equivalencia. ¿Qué me va a decir esta equivalencia? ¿Cuál? Si el ejercicio, como les decía hace rato, en vez de pedirme aquí atmósferas, me pide milímetros de mercurio, tengo que volver a convertir. Y para eso tengo que utilizar otra equivalencia de mi tabla. Busco donde tengo milímetros de mercurio y sería en la primera opción, donde me dice que en una atmósfera hay 760 milímetros de mercurio. ¿Qué hago? Para que se simplifique, una atmósfera en la parte inferior y en la parte superior coloco los 760 milímetros de mercurio. Entonces el ejercicio será una atmósfera abajo y 760 milímetros de mercurio hacia arriba. Multiplico 8 por 1 por 760, 6080. Abajo, 14.7 por 1, 14.7. Divido los dos números y me da 413.61 milímetros de mercurio. Entonces, en 8 PSI yo tengo 413,61 milímetros de mercurio. Vámonos a temperatura. Para la temperatura, van a estudiar esto en calorimetría, no existe una tabla de equivalencias. Lo que sí va a existir es una fórmula, ¿sí? Aquí tengo la fórmula. Pero ¿qué tengo que ver en temperatura? ¿Qué es temperatura? Va a ser el grado térmico que va a tener un cuerpo. No siempre cuando hablamos de temperatura quiere decir que estamos hablando de algo caliente. La temperatura también puede ver cosas frías. Entonces es considerado un tipo de energía que puede desprender un cuerpo. Existen 4 tipos de temperaturas, 4 escalas, que son la escala Celsius, la escala Kelvin, la Fahrenheit y la Rengger. Y para todo esto utilizamos lo que es la siguiente fórmula, ¿sí? Esa fórmula debe estar hecha en sus formularios. ¿Y cómo vamos a utilizarla para resolver un ejercicio? Vamos a verla. Dice, convertir 50 grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Yo qué tengo? Tengo toda la fórmula que les mostré en la diapositiva anterior. Voy a ver qué grados centígrados me dan. Miren, centígrados y Fahrenheit. Busco esos dos en mi tablita. Los tengo acá y acá. Solo voy a trabajar con esos dos. Estos demás no me sirven, por ende no los utilizo. Entonces yo digo, voy a utilizar a grados centígrados y a grados Fahrenheit. Voy a relacionar estos dos. Y hemos dicho que lo demás se ha desechado. ¿Cuál es el primer paso? Por matemática vamos a colocar al incógnita a la izquierda. ¿Y quién es la incógnita? Es grados Fahrenheit. Entonces, toda esa fórmula Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 se va a ir a la izquierda. Vamos a colocar el signo igual y a la derecha colocaremos el dato, es decir, 50 grados, la fórmula de grados centígrados. Ahora acá vamos a hacer el despeje de esta fórmula, porque solo necesito a Fahrenheit.
como el 9 dice, vamos a despejar Fahrenheit, vemos en mi diapositiva que el 9 está dividiendo. Cuando pase al otro lado, lo hará a través de una multiplicación. Entonces la fórmula será Fahrenheit menos 32 es igual a grados centígrados dividido entre 5, como está dividiendo, por 9. Ha pasado a multiplicar. El paso 3 será seguir despejando Fahrenheit, porque vemos que Fahrenheit está acompañado de menos 32. Entonces, como está restando al otro lado, va a pasar a sumar. Tengo Fahrenheit. Todo esto lo voy a encerrar entre paréntesis porque es una multiplicación. Es igual a grados centígrados dividido entre 5 por 9 más 32. Ahora el cuarto paso va a ser colocar el valor del ejemplo. Ahí nos da lo que es 50 acá. Ese 50 va a ir a ocupar lo que es el lugar de grados centígrados. O sea, va a venir a este lado. Voy a colocar ese valor y ahora es cuestión de realizar operaciones matemáticas. Se va a empezar despejando todo lo que está dentro de un paréntesis. Entonces será 50 por 9 dividido entre 5 me da 90, más 32. Ya tengo ahí y he hecho desaparecer todo lo que está en el paréntesis y solo tengo que sumar con 32. Entonces tendré que Fahrenheit es igual a 122. ¿Eso qué quiere decir? Que en 50 grados centígrados existe 122 grados Fahrenheit. El siguiente ejercicio nos dice convertir Fahrenheit a Kelvin. Entonces agarro mi fórmula y busco dónde están Fahrenheit, lo tengo ahí y lo relaciono con Kelvin. Relaciono estos dos y por ende esto ya no lo utilizo ni este. Solo utilizaré las otras dos fórmulas. El primer paso hemos dicho colocar la incógnita a la izquierda por orden matemático. Entonces, ¿quién tiene que ir a la izquierda? Grados Kelvin. Esto será igual a grados Fahrenheit. Solo he copiado las dos fórmulas que estaban arriba, lo copié a este lado y el otro lo copié para el otro lado. ¿Sí? Vamos a empezar con el despeje. Lo que pasa, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. ¿Quién está dividiendo? El 5. Entonces decimos Kelvin menos 273 será igual a Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 por 5. ¿Sí? Ahora seguimos despejando Kelvin. Digo, lo que está restando va a pasar a sumar. Tengo Kelvin es igual a Fahrenheit menos 32 dividido entre 9 por 5. Lo encierro entre paréntesis. Y lo que estaba restando, ustedes ven que pasa a sumar. Continúo. Se coloca el valor que nos da el ejercicio. Entonces yo digo, en vez de la F he colocado el 10, va a ser 10 menos 32 menos 22 por 5 dividido entre 9 me va a dar menos 12,2. En temperatura sí puede haber números negativos. ¿Por qué? Porque muchas veces en los noticieros hemos escuchado, la ciudad de La Paz en la madrugada registró una temperatura de menos 3 grados centígrados. En temperatura existen escalas negativas. Entonces, este menos 12 sí es un número válido. Menos 12,2 más 273 me da lo que es 260,7. Se ha realizado una resta, ¿verdad? Porque signos diferentes se restan. Eso nos quedará decir que 10 Fahrenheit equivale a 260 grados Kelvin.
Condiciones normales de un gas. Ya hemos dicho, un gas debe tener 3 condiciones: presión, volumen y temperatura. Pero cuando en algún ejercicio vean condiciones normales o les muestre su símbolo, que es su abreviación, que es CN, se les tiene que venir a la cabeza 3 valores, que son: cuando hablo de condiciones normales, la presión siempre va a ser o una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. No cambia. El volumen, 22,4 litros. Y la temperatura, 273 grados Kelvin. Acá quiero aclarar un punto. En los gases, la temperatura va a trabajar siempre en grados Kelvin. Está establecido que la temperatura oficial es el Kelvin. El volumen en litros. Lo que sí puede variar es la presión, o bien estará en atmósferas o en milímetros de mercurio. Esas son las condiciones normales de un gas. Ahora tengo que definir qué es un gas ideal y qué es un gas real. Los gases reales, chicos, son los que ustedes tienen en la garrafa de su cocina, ¿ya? ¿Qué pasa? Muchas veces no podemos cerrar bien el grifo y este va a escaparse. Podemos dejarlo en el patio y ahora que está empezando la época fría, este se puede congelar. Entonces un gas real es el con el que interactuamos día tras día. En cambio, un gas ideal es aquel que nos van a dar ejercicios con condiciones que muchas veces no se cumplen. Ustedes saben que el papel aguanta todo. Eso quiere decir que un gas ideal va a ser aquel que no se va a apartar de las condiciones ni un milímetro. Y eso no se da en nuestro entorno. Si lo vamos diferenciando según conceptos, nos dice que un gas real no se puede despreciar su volumen, o sea, no se lo puede definir correctamente. En cambio, un gas ideal sí siempre va a tener un volumen exacto. En un gas real, la temperatura no afecta, dice, el movimiento de las partículas. En cambio, en un gas ideal, siempre la temperatura va a afectar el movimiento de las partículas. Un gas real nos dice que mientras más moléculas tenga un gas, mayor va a ser su presión. Pero en un gas ideal no siempre es lo mismo. Puede haber momentos que mientras menos moléculas haya, la presión también se vaya bajando. ¿Sí? Entonces esos serían los conceptos. Es necesario que ustedes, para empezar este tema, dominen muy bien lo que son conversiones, y su práctica de esta semana va a ir relacionado a eso, a conversiones de volumen, presión y temperatura. ¿Sí? Muchas gracias, un gusto nuevamente interactuar con ustedes. Pronto nos estaremos viendo.